Hola, en este nuevo capítulo vamos a ver cómo hacer una pieza un poco especial, vamos a ver cómo hacer platos. Hasta ahora os he enseñado que el barro pues, se sube, se baja, se centra, se abre con los dedos y se abre de lado, se abre tirando del barro hacia un lado. Cuando hacemos platos, como el fondo es muy ancho, tiene un diámetro muy grande, si abrimos de lado lo que hacemos es debilitar las partículas que hay en el fondo, lo que hacemos es ir estirándolas, ir abriéndolas, y nos queda la arcilla del fondo del plato menos compacta, nos queda un poquito abierta. Y eso hace que cuando trabajamos así, si el diámetro es grande, tiendan a aparecer grietas en el secado. Entonces los platos es de las pocas piezas que se hace de una manera distinta, o al menos yo lo hago de una manera distinta para evitar esas grietas. Los platos también tienen la peculiaridad de que como tienen mucha base y muy poquita altura, si los hacemos directamente en el plato del torno, luego al cortarlo nos va a costar mucho sacarlo sin deformarlo. Entonces en general se trabaja sobre algún soporte que nos permita sacar la pieza del plato del torno sin tocar la propia pieza, que es lo que se suelen llamar soleras. Para hacer piezas que no queremos tocar, viene un plato o viene una pieza a la que le vamos a hacer una textura en la superficie, y si tú le haces una textura con barbotina o con un peine, con una herramienta, la que sea, y luego lo coges, espachurras la textura, entonces la pierdes. Para todas esas piezas que queremos sacar del torno sin tocar, utilizamos soleras. Hay muchos sistemas para hacerlo. Uno de los más sencillos y cómodos es, si tu plato tiene agujeros para sujetar unos tornillos, este en concreto no lo tiene, pero tengo aquí un plato de torno que sí que tiene agujeros, ¿veis? Tiene dos agujeritos, a veces lleva uno en el centro y otro en un extremo. En estos agujeritos ponemos unos tornillos, son tornillos de cabeza Allen, que son redondos, no son hexagonales, entonces los ponemos por debajo. A ver. En este caso podemos hacerlo así, pero no hace falta desmontar el plato del torno para ponerlos, ¿eh? Normalmente se ponen y se quitan con mucha facilidad. Y una vez que tenemos puestos nuestros tornillos, ponemos aquí una superficie que enganche en esos tornillos. Venden unas soleras, pues esta por ejemplo es de madera, que llevan ya dos agujeritos que encajan perfectamente en esos tornillos. Ponemos esta solera, trabajamos aquí y cuando queremos terminar, quitamos la solera con una herramientita dura, soltamos la solera y nos llevaríamos la solera con la pieza entera. Estos tornillos no son de esta solera, por eso cuesta tanto sacarla. Y nos llevamos la pieza. Como este sistema de tablas perforadas, además las maderas, por muy impermeables que sean, siempre terminan soltando virutas, se terminan combando. A mí este sistema no me gusta, aunque es el más rápido. Yo, por ejemplo, me he hecho este adaptador de plástico que se encaja aquí y tiene una abertura cuadrada hecha a medida de las losetas que yo utilizo en el taller. Nos ponemos la loseta, la fijamos aquí, hacemos la pieza, pim, 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 gira, y cuando la pieza está terminada, con el propio palillo, levantas y te llevas la pieza. Estos son los sistemas, digamos, más mecánicos, más cómodos. Estos lo podéis hacer vosotros mismos, no tiene ninguna complicación. Aunque yo voy a usar aquí el sistema tradicional, que es hacer una pista de arcilla, hacer un disco de arcilla plano aquí y luego pegar una solera de escayola. Puede ser una solera de escayola, puede ser un azulejo, puede ser cualquier cosa. Estas soleras de escayola son simplemente un disco de escayola, que son muy fáciles de hacer en casa, con un molde de repostería, una bandeja del tamaño que nosotros queramos, preparamos un poco de escayola, lo echamos, dejamos fraguar, alisamos un poquito, desmoldamos y con esto en una semana nos hemos hecho todas las soleras que queramos. ¿Cómo se prepara esto? Pues para ello cogemos una pellita de arcilla, y la trabajamos. No hace falta trabajarla tan bien como si fuésemos a hacer una pieza, porque no vamos a levantar la pared, solo la vamos a extender sobre la cabeza del torno. Aún así siempre conviene terminar de amasarla para evitar disgustos después.
Como os decía, no es necesario que esté perfectamente centrada, aunque ayuda un poco, y así practicáis. Cuando ya más o menos está centrada, lo que hacemos es la comprimimos desde arriba. Fijaros que con esta mano sujeto el barro y con esta voy apretando desde arriba para ir haciendo un disco. Vamos comprimiendo. Según vamos abriendo el diámetro, tenemos que ir bajando un poquito la velocidad. Y hacemos un disco pues más o menos de 1 centímetro de espesor y de momento lo más plano que podamos. Para terminar de hacerlo plano con el palillo de alfarero, igual que hacíamos con el culo de la jarra en el último episodio, lo alisamos para que quede lo más plano posible. Bien. Para mejorar el agarre de la solera al plato del torno, lo que vamos a hacer es hacerle aquí unos pequeños canales con un vaciador, sin llegar hasta el aluminio, como la mitad del espesor más o menos. Yo le suelo vaciar el centro y luego le hago unos pequeños canales. Si pegamos aquí la solera de escayola, es muy posible que el aire atrapado aquí nos haga ventosa, entonces es conveniente por lo menos hacerle un canal perpendicular que permita que entre aire a todos los canales. Yo en general le hago 3, igual, sin llegar hasta el plato del torno, más o menos como la mitad del espesor. No hago que llegue hasta el plato del torno porque yo en general, cuando hago una pista para hacer platos, es porque voy a hacer muchos platos, y este barro, cuando termine la sesión, lo voy a dejar tapado con una bolsa de plástico y al día siguiente le echo un poco de agua y lo sigo utilizando hasta que termino de hacer el lote de platos que estoy haciendo. Si lo cortamos hasta abajo del todo, en cuanto se seca un poco, se agrieta y se fragmenta y es más difícil reutilizarlo. Una vez que tenemos el disco así preparado, podemos coger, por ejemplo, simplemente un azulejo. Cogemos un azulejo de bizcocho, lo humedecemos por debajo, lo pegamos con cuidado. Y aquí ya podemos tornear. El problema que tiene utilizar un azulejo es que estas esquinas nos pueden hacer daño en la mano, sobre todo al principio cuando no tenemos práctica. Luego ya una vez que le coges el truco, nunca te das con ellos, pero al principio es un poco complicado. Y cuando terminásemos la pieza, con una herramienta dura, pum, despegamos y nos llevamos la pieza. Vamos a utilizar un disco de escayola, una solera de escayola, la humedecemos por debajo. Esto porque lo acabo de hacer y está muy blandito, pero si llevase más tiempo hecho, estuviese un poco seco, humedecemos también la superficie, paramos, ponemos el disco lo más centrado posible, aunque es muy difícil que quede perfectamente centrado, y lo pegamos bien. Como veis, lo he dejado un poquito descentrado a propósito para que veáis que no importa el que nos quede descentrado, da igual. Limpiamos y humedecemos la superficie de la escayola, que como es muy porosa, sobre todo si llevas tiempo sin usarla, estará muy seca. Y si está tan seca, seca mucho la pella de arcilla que ponemos y es fácil que se despegue. Los platos con este tipo de solera, hasta el principio, principalmente la dificultad que tienen
es que como lo que es nuestro plato del torno, la solera, está descentrada, nos marea un poco y sobre todo cuando somos novatos nos resulta un poco difícil, pero enseguida te acostumbras. Cogemos una pella de barro, la plantamos y de momento subimos y bajamos y terminamos de centrar el barro como con cualquier otra pieza. Una vez que tenemos el barro bien centrado, en cualquier otra pieza clavaríamos los pulgares para abrirlo, pero en los platos, como os decía, para evitar debilitar la arcilla al separar las partículas, lo que vamos a hacer es comprimirlo desde arriba. Bajamos un poquito de velocidad, echamos agua y con el tacón de la mano, con la parte de aquí de la mano, vamos a ir comprimiendo la arcilla. Al apretar desde arriba, lo obligamos a aumentar de diámetro. Fijaros que dejo esta mano aquí para sujetar el barro. Esta mano la tengo bien anclada para que el barro no se me descontrole. Poquito a poco vamos apretando. Sin prisas, cuando hacemos platos se nos seca mucho el barro. Recordad que cuando se nos empieza a secar hay que dejar primero de hacer fuerza y luego ya echar agua. Vamos comprimiendo y vamos empujando hacia afuera. Según va abriendo el diámetro, vamos bajando de velocidad. Y seguimos abriendo hasta que tenemos el diámetro de la base que queremos. Para mí en este caso, con esto puede valer. Fijaros que como tenía esta mano aquí, a ver si en esta cámara se ve, como tenía esta mano aquí, he dejado aquí un surco. De manera que me ha dejado aquí como un donut de arcilla, que es con el que voy a hacer el ala del plato. Creo que lo voy a hacer un pelín más grande. Y así veis que es muy típico, cuando abrimos con la mano, pues que el fondo nos quede lleno de montañitas, lleno de baches. Lo podemos aplastar con el canto de la mano o también lo podemos hacer con los dedos si nos resulta más cómodo. Así una primera aproximación, porque ahora con el riñón de goma vamos a dejar el fondo perfecto. Bien. Podemos ir adelantando trabajo con el riñón de goma, con la parte plana, lo ponemos siempre tangencial, siempre así tumbado, y vamos comprimiendo el barro del fondo hasta que quede perfectamente plano. Veis que utilizo una de las curvas para ir dándole ya el inicio de la curvatura al plato. Una vez que lo tenemos así, igual que antes, este donut de arcilla que tenemos aquí es con el que vamos a levantar la pared. Y aquí sí que ya volvemos a hacer un cilindro. Lo humedecemos bien, desde abajo con cuidado lo levantamos, sin prisa, dándole tiempo al barro a que se mueva. Y este trocito de pared que tengo aquí es el que voy a levantar para hacer el ala, como un cilindro. Entonces, con los dedos por dentro, el pulgar por fuera, el pulgar sujeto desde fuera, vamos pellizcando esa pared. Y vamos poco a poco levantando el ala del plato. Clavamos bien los dedos aquí abajo y volvemos a subir. Con cuidadito y muy despacio para no darle un pellizco al labio.
Cuando estamos contentos con el espesor, vamos a empezar a tumbar el ala del plato. Pensad que los platos siempre hay que retornearlos por debajo. En cuanto el plato tiene un ala un poco complicada, la parte de aquí siempre nos queda bastante gorda. Entonces, aunque ahora podemos limpiarlo bastante, podemos limpiar ahí bastante, pero aún así seguramente luego lo retornearemos. A no ser que hagamos platos muy sencillos, con el ala simplemente un poquito levantada, cuyo caso pueden quedar planos por debajo, pero a mí los platos siempre me gusta hacerles tacón, porque así dejamos la menor superficie sin esmalte posible, para evitar que luego al usarlos en la cocina el aceite, las grasas penetren en la arcilla, que por muy fuerte que la cozamos siempre queda ligeramente porosa, excepto en algunas arcillas siempre tienen una cierta porosidad. Esto realmente, que es como una ensaladera bajita, ahora con el riñón de goma vamos a darle la forma al ala. Podéis trabajar donde os sea más cómodo. A este lado yo estoy acostumbrado a hacerlo con la mano derecha por dentro. Vuelvo a comprimir bien el fondo y vamos abriendo el ala del plato. En este caso voy a hacer un plato sopero con el ala en dos alturas. Con eso he terminado la forma del fondo y ahora voy a ir abriendo la parte de arriba del ala. Veis que lo voy tumbando poquito a poco y voy actuando en un lado y en el otro para conseguir que la unión quede limpia. Cuando queremos hacer platos así, con el ala compuesta en dos partes, sobre todo si el ala es muy grande, este ala es pequeña, no daría problemas, pero si el ala es muy grande y la queremos dejar muy horizontal, es recomendable hacerlo en dos veces. Primero bajamos así un poquito el ala, dejamos que seque o le damos calor para que esta parte endurezca y la terminamos de abrir, porque si intentamos ponerlo totalmente horizontal ahora, lo más normal es que el ala termine por caerse. Yo lo voy a intentar. Vamos bajando. Y vamos limpiando la arista. De un lado. Y del otro hasta que quede perfecta. Con la esponja o con la gamuza podemos limpiar el labio del plato. Y con esto el plato estaría prácticamente terminado, esperando a la fase de retorneo, que seque un poco, que esté en dureza de cuero, y darle la vuelta para aligerarlo, terminar de definir la forma y hacerle el tacón. Cuando trabajamos con soleras de escayola tenemos dos opciones. Antes de despegarla podemos cortar con el nylon la pieza de la escayola y luego ya despegarla y nos llevamos nuestra pieza a la estantería tal cual sin tocarla, o bien la podemos dejar, como voy a hacer yo, pegada a la escayola. Cuando la dejamos pegada a la escayola va a ir chupando humedad del barro, el barro va a empezar a contraer un poquito y termina por desprenderse el solo. La ventaja que tiene eso es que aprovechamos absolutamente todo el espesor de arcilla que tenemos en el fondo, con lo cual podemos trabajar siempre con un poquito menos de arcilla y dejar los culos un poquito más finos. Y además nos va a quedar, si la solera está bien hecha y es lisa, nos va a quedar el fondo del plato por debajo perfectamente nivelado, con lo cual a la hora de retornear va a ser mucho más fácil. Yo es el sistema que os recomiendo. Bueno, pues ya sabéis cómo hacer un plato. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.